Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase de física. Primero les voy a tomar la lista y continuamos. Listo. Aguilar, Albán, Presente. Andrango, Presente. Casamen, Catacña, Carlos Ama, Presente, Licen. Columba, Espinosa. Presente. Ya ves. Voy aceptando 2 personas más. Acá está el señor García, justificado. Heredia, Presente, Lice. Landazuri, Larco, Licen, ¿me puede poner en la lista, por favor? nombre, Heredia, nombre, Macías, Maldonado, Manosalvas, Mosquera, Onofa, yo le vi al señor Onofa que ingresó. Está conectándose. Ya. Ortega, Presente, Licen. Pachacama, Perengüez, Quituizaca, Sandoval, Presente. Sani, Segovia. Me manda un mensaje el señor Segovia, me dice presente. Paco, Presente, Licen. Tipan Jorge, perdón, Tapia Jorge, Presente, Licen. Tapia Miguel, Presente. Tipan Presente. Vasco, Salazar. A ver, ahorita está ingresando el señor Macías, voy a poner las... esto. Y bueno, pues vamos a iniciar. Buenos días, Licen. Buenos días, señor Macías. Ya le puse en la lista, no se preocupe. Apenas usted estaba ingresando. Gracias, Licen. De nada. Bien, vamos a hacer una revisión sobre el sistema de coordenadas en el plano. Tenemos coordenadas, primero, rectangulares. Estas coordenadas están formadas por 2 ejes numéricos perpendiculares entre sí, como nosotros podemos observar en esta gráfica, ¿sí? Tiene un eje numérico, que es el eje Y, tiene que es el eje vertical, y un eje numérico horizontal, que es el eje X. Ahora, son 2 ejes, ¿sí? Pero para cada signo. Por ejemplo, en este caso tenemos el eje numérico Y y el eje X, los cuales serán positivos. Ahora, en el eje X, hacia la izquierda será negativo y perpendicular con el eje Y positivo. De igual forma tenemos el eje Y negativo perpendicular con el eje X negativo y el positivo también, ¿sí? Entonces ahí nosotros formamos 4 cuadrantes.
primer cuadrante donde el eje X y el eje Y son positivos. En el segundo cuadrante en donde el eje X es negativo y el eje Y es positivo. El tercer cuadrante en donde el eje X es negativo y el eje Y es negativo. Ambos son negativos. Y el cuarto cuadrante en donde el eje X es positivo y el eje Y es negativo. Entonces, el eje horizontal, que es el eje de las X, las llamamos abscisa o eje de las X. Esta es positiva a la derecha del origen y negativa a la izquierda del origen. El eje vertical lo denominamos ordenada, ¿sí? Que es la Y o eje de las Y. Esta es positiva hacia arriba del origen y negativa hacia abajo del origen. Bien, estos ejes numéricos son perpendiculares y, como les dije, dividen el plano en 4 cuadrantes ordenados. La posición de un punto en el plano entonces quedará determinada por un par de números ordenados X y Y, de esta forma. A esto se les llama coordenadas rectangulares y corresponden a la intersección de una abscisa X y una ordenada Y. Recíprocamente, a un par de números X y Y le corresponde un punto en el plano para el cual X es la abscisa y Y es la ordenada. Entonces podemos aquí observar el siguiente ejemplo, en la cual se está representando la posición de algunos puntos en el plano. Entonces tenemos el punto A, B, C, D, E, F, los cuales tienen pares ordenados respectivamente. 5, 1, en el punto A, 5, 1, 5 en X, 1 en Y. Entonces podemos observar aquí, nosotros tenemos el punto A, tenemos 5 en X y 1 en Y. Y tenemos ya nuestro punto A. De igual forma, tenemos el punto B. El punto B es menos 4 en X, 4 en Y. Entonces, nos vamos hacia la izquierda, 4, ¿sí? Y hacia arriba, porque es en Y, 4, ¿sí? Porque aquí es negativa la X, ¿no es cierto? Entonces nos vamos hacia la izquierda. Y tenemos nuestro punto B. Ahora el punto C, 2 menos 4. 2 en X menos 4 en Y. Entonces nos quedamos en 2X positivo, ¿sí? 1, 2. Y bajamos menos 4 en Y, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos el punto C. Listo. Entonces, podemos continuar con el punto D, menos 1 en X, menos 3 en Y. Entonces tenemos en el eje X o abscisa, ¿sí? Menos 1, entonces nos vamos hacia la izquierda y menos 3 hacia abajo porque es en el eje de las ordenadas, que es en Y, ¿sí? Entonces sería menos 1, Y. Tenemos menos 1, menos 3. Ahora el punto E, que es menos 1, 1, menos 1 en X, 1 en Y, tenemos menos 1 en X y 1 en Y, ¿sí? Menos 1, 1. Tenemos el punto E. Y finalmente el punto F, 7, en el eje X positivo, ¿sí? Las abscisas. Y menos 1 en el eje Y, que es en el eje de las ordenadas. Tenemos aquí nuestro punto F. Está claro, ¿verdad? Ahora, bien, en este caso, simplemente es un ejemplo, ¿no? Determinar qué coordenadas rectangulares representan los siguientes puntos, entonces aquí ya tenemos qué coordenadas representan. Entonces vamos a contar simplemente. En el punto A tenemos 1, 2, sería 2 positivo, 1, 2, sería 2 en Y positivo igual, ¿sí? En el punto B tenemos en menos X, ¿sí? Es menos 1, y subimos 1, 2, 3, 4, sería menos 1, menos 1, 4. En el punto C tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, sería negativo, menos 5, y bajamos 1 en el eje de las ordenadas, entonces sería menos 5, menos 1. En el punto D tenemos 0, menos 3, entonces tengo 0 aquí, ¿ya? En X, y menos 3 en Y. Ese es el punto D.
Ahora el punto E. Vamos a determinar en X. 1, 2, 3, 4, 5, positivo. 1 y 2 negativo en Y. Entonces sería 5 menos 2. Aquí tenemos el punto A. Y el punto F en X, 1, 2, 3, que sería menos 3 hacia la izquierda, ¿no? Entonces estamos en menos X. Y hacia abajo, que también es negativo en Y, 1, 2, 3, 4 y 5. Menos 3, menos 5 los puntos, ¿sí? Entonces, como usted puede observar, nosotros podemos dar los puntos o también los podemos determinar en la gráfica, ¿sí? Tenemos los puntos y los podemos determinar. Bien, también tenemos otras coordenadas que son las coordenadas polares. Estas coordenadas están formadas por un eje numérico, lo cual tiene una referencia X y a este se le denomina eje polar. En un punto de este se halla el origen de coordenadas 0 o llamado origen o polo. Entonces este es el origen o polo. ¿Cómo nosotros vamos a determinar? Mire, aquí tenemos el eje de referencia en X. Este es el denominado eje polar, ¿sí? Y aquí vamos a tener nuestro vector, el cual estará en un punto de origen o polo. De aquí hasta el vector nosotros vamos a tener un ángulo φ, ¿sí? Entonces, la posición de un punto en el plano va a ser el radio, ¿sí? Coma el ángulo, ¿sí? Este queda determinado por el par ordenado R, φ, o también puede ser R teta, dependiendo cómo nosotros le llamemos ese ángulo, no necesariamente se va a llamar φ siempre. En donde R es el radio vector y este representa la distancia positiva del origen al punto, ¿sí? Desde el origen a este punto. Y φ o polo es el ángulo polar y representa la medida del ángulo. Este está representado desde el eje polar hasta el radio vector. Como les dije, este es el radio vector, ¿sí? Y este será en sentido antihorario, siempre. Siempre lo determinamos en sentido antihorario. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a representar la posición de los siguientes puntos en el plano. Estos puntos nos va a... Tenemos el radio, ¿sí? Nos dan los puntos y nosotros tenemos que determinarlos aquí. Entonces, un ejemplo ya está hecho, ¿no? 50 kilómetros será la distancia desde el origen hasta el punto, ¿sí? En este caso es hasta el punto A, ¿ya? Son 50 kilómetros. Esta está medida en metros, en kilómetros, ¿sí? Entonces es una medida de longitud. Y vamos a graficar el vector. Y me dice, el polo es el ángulo polar es 120 grados. Entonces nosotros vamos a medir el ángulo polar desde el eje polar, que es este, ¿sí? Hasta el radio vector. Este es el radio vector y este es el eje polar. Entonces medimos desde el eje polar hasta el radio vector, que son 120 grados. Ahora el B, 20 kilómetros. Vamos, 20 kilómetros es este, ¿no? Este vector. Y me dice 330 grados. ¿Cómo yo sé que el vector está en el cuarto cuadrante? Es por el ángulo polar que me da, ¿sí? Entonces me está dando el ángulo polar de 330 grados y yo sé que 330 grados está en el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante yo tengo de 0 a 90, ¿sí? En este cuadrante de acá, en el segundo, tengo de 90 a 180. En el tercer cuadrante voy a tener de 180 a 270, aquí. Y en el cuarto cuadrante tengo de 270 a 360. Entonces ahí yo ya me guío dónde tengo que ubicar mi radio vector. Entonces, como les decía, en el punto B tengo 330 grados. Entonces voy a recorrer 330 grados desde mi eje polar, que es aquí, ¿sí? Este es mi eje polar, y recorro 90, 180, 270 y por aquí sería 330 grados. Trazo mi vector de 20 kilómetros a escala, ¿no? No voy a hacer 20 kilómetros en mi cuaderno porque si no, no me va a alcanzar, ¿sí? Pero lo voy a hacer a escala, ¿verdad? Acá tengo
el siguiente vector, que es el punto C, 40 kilómetros, y trazamos nuestro vector, ¿sí? A escala de 20 kilómetros. Este sería nuestro punto C. Nuestro punto D me dice 30 kilómetros, 220 grados. Bien, entonces ahora voy a recorrer los 220 grados. Ah, perdón, me faltó el C. 40 kilómetros estaba en el B. Tuve un lapsus. Bien, entonces tengo 45 grados. 45 grados parto desde mi eje polar, 45 grados, y aquí trazo mi radio vector de 40 kilómetros, ¿sí? Y tengo 45 grados polares, ¿ya? Entonces 40 kilómetros y 45 grados polares. Ahora el punto D. Mi punto D me dice 220 grados polares, ¿sí? Y un radio vector de 30 kilómetros. Entonces voy a recorrer. Yo sé que de este punto a este punto son 90, más de este punto a este punto son 90 más, porque son 180 hasta aquí, y hasta aquí tendré más o menos 220, ¿no? Yo lo puedo hacer con un graduador para ser más exacta en los grados que yo voy a ir ubicando, ¿sí? Lo puedo hacer al ojo si es que estoy haciéndolo, si es que no tengo un graduador, no lo estoy haciendo en el cuaderno, más o menos de escala, pero es de preferencia utilizar un graduador, ya que con este usted puede ubicar exactamente en el cuadrante los grados polares que usted necesita ubicar en cada punto. Entonces, en el punto D tenemos un radio vector de 30 kilómetros y un ángulo polar de 220 grados. ¿Sí? ¿Estamos? De igual manera, nosotros podríamos ubicar estos puntos acá, ¿sí? Entonces, determinar qué coordenadas polares representan estos puntos, ¿ya? Estas son las coordenadas polares y aquí nos dan los puntos en el cuadrante, en el plano, en cada cuadrante. Bien, entonces vamos al punto A. Vamos a determinar al punto A. Mire, aquí ya no me está dando, como nosotros hemos graficado bien bonito aquí desde el eje polar hasta el vector, hasta el radio vector. No, aquí me está dando, en el punto A tengo 10 metros, ¿sí? De radio polar y tengo 60 grados, pero desde el vector hasta este eje positivo de las ordenadas. ¿Cómo yo voy a determinar desde el eje polar hasta mi ángulo? O sea, yo lo que tengo que hacer, voy a coger una línea curva, ¿sí? Yo tengo que determinar este ángulo, ¿sí? Este, no este. Pero este me sirve de referencia para poder determinar desde el radio polar hasta el radio vector. Sí estamos, ¿verdad? Entonces, en el primero, ok, entonces en el primero, ¿qué es lo que yo voy a tener? 60 grados que tengo desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y desde este punto hasta este punto yo tengo 90, ¿verdad? Ya voy a graficarles otra vez esto, pero con otro color. Bien, entonces usted sabe que desde este radio vector hasta este de aquí, desde el eje polar hasta este eje, yo tengo, ¿cuánto? 90 grados, ¿verdad? Hasta ahí yo tengo 90 grados. Entonces, para yo poder obtener este ángulo que necesito para poder, ya saben que aquí son 30 grados, ¿no? Aquí ya está la respuesta, pero tengo que indicarles de dónde sale. Entonces, yo voy a restar los 90 grados, que es el total de este cuadrante, menos de estos 60 grados, ¿sí? Que me da desde este punto del radio vector hasta este eje. Y voy a obtener el ángulo desde el eje polar hasta el radio vector. Entonces, tengo que es 90 grados menos 60 grados, ¿sí? Esto me va a dar un total de 30 grados. ¿Estamos? Voy a hacerle una bolita para que se vea que es grados y aquí otra bolita para que se vea que son grados, ¿no es cierto? Ya, sí estamos hasta ahí, sí me copian, ¿verdad? Sí me cachan.
Sí. Listo. En el siguiente, este ya lo revisamos, sino que necesito que ustedes refuercen esta parte porque es muy importante conocer vectores de aquí en adelante, toda su carrera de colegio hasta llegar a tercero de bachillerato. Usted tendrá que ver vectores en todos los temas de física, entonces en todos los temas van incluidos vectores. Y además, cuando usted llegue a la universidad, pues esto será el pan de cada día, los vectores, ¿sí? En la parte de física. Usted debe saber manejar muy bien los vectores, porque las fórmulas las maneja. Sí, usted puede aplicar las fórmulas, bueno, hago el fenómeno físico, ¿cuál es? ¿Qué movimiento es? Aplico y ya, ¿sí? Pero el momento en el que yo tengo que aplicar vectores junto con esas fórmulas, ahí es donde se complica, ¿no? Si es que usted no sabe muy bien la parte de vectores. Entonces, como les decía, ahora de aquí a este punto, o desde aquí hasta este punto, disculparán, no, si estoy a pulso y no, como que no. Bien, hasta aquí yo tengo 180 grados, ¿sí? Desde este punto hasta este punto de acá, tengo, ay, no, 180 grados, ya. Desde este punto hasta este punto de acá tengo 270 grados. Me hace falta una digitalizadora para hacer esto con un lápiz óptico. Ya. Y desde este punto hasta este punto tengo 360 grados, ¿sí? 360 grados. Ya. Entonces, ahora voy por el siguiente, ¿ya? Aquí. Aquí ya tengo, son 10 metros de radio vector y 30 grados de ángulo polar, ¿sí? Que este vale 30 grados. Bien. Vamos a ponerle 30 grados menos 30, ¿sí? Este vale 30. Bien, entonces, aquí, en mi punto B, tengo 40 grados desde este punto hasta este punto, ¿sí? 40 grados, solo desde aquí hasta acá. Pero recuerde que desde este punto a este punto yo tengo, desde este punto a este punto tengo 90 grados. Pero desde este hasta acá yo tengo, ¿cuánto? 180, ¿sí? 180 grados. Pero aquí yo voy a tener 40 grados. Ahora, ¿cómo hago el cálculo? Así como yo les indiqué en este, ustedes van a tener que hacerme el cálculo de este y de este. Mire, ya está el gráfico. Y está el gráfico y está incluso la respuesta que le debe dar. Pero yo quiero que usted me haga este mismo cálculo junto a cada uno de estos. ¿Cómo yo tengo que operar para poder obtener este ángulo? ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Ya tiene las bases y usted lo puede hacer. Tenemos también las coordenadas geográficas. Me faltó borrar aquí una partecita. Listo. Tenemos las coordenadas geográficas, como les dije. Estas están formadas por dos ejes perpendiculares entre sí. Es lo mismo, es del mismo plano. Pero nosotros vamos a utilizar, en este caso, en los ejes perpendiculares, vamos a utilizar los puntos cardinales, que son norte, sur, este y oeste. Como usted puede ver aquí, norte, sur, este y oeste. Estas, como les dije, son la intersección entre dos ejes perpendiculares, ¿sí? Y se considera como el origen de cada uno de estos los puntos de intersección, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos el origen y sería un punto de intersección entre estos dos y entre estos dos, ¿sí? Igual tenemos primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿ya? Pero ya no vamos a poner X, Y o menos X, menos Y, sino vamos a poner norte, sur, este y oeste. Por eso se llaman coordenadas geográficas, ¿ya? De la misma forma, nosotros vamos a trabajar con ángulos, ¿ya?
y vamos a trabajar también con medidas de longitud. El eje horizontal está representado por el este a la derecha del origen y por el oeste a la izquierda del origen. Y el eje vertical representa el norte arriba del origen y el sur hacia abajo del origen. Bien, la posición de un punto en el plano está determinada por un par ordenado, que son R, sería el radio vector, y rumbo, que sería el ángulo que representa la dirección medida desde del norte o sur. Para poder representar el rumbo, nosotros tenemos que poner primero el norte o el sur, ¿sí? No vamos a poner este norte, no, es norte, tantos grados este, por decir, o sur, tantos grados oeste, o sur, tantos grados este, ¿ya? Para representar el rumbo, primero nosotros debemos mencionar la palabra norte o sur, y luego el ángulo agudo, y finalmente vamos a mencionar la posición este u oeste. Aquí tenemos un ejemplo. Para poder representar nosotros la posición de estos puntos, tenemos 10 metros sur, 40 grados oeste. ¿Qué quiere decir esto? En el punto A. En el punto A tenemos 10 metros, estamos al sur. Entonces, bien, voy a tener un radio vector 10 metros sur y tengo que marcar 40 grados hasta el oeste. Por eso le digo, entonces usted va a necesitar un graduador. Son baratitos, son chiquitos, es incluso en el juego geométrico para matemáticas usted debe haberlo adquirido ahí debe tenerlo. Y si no lo tiene, pues al ojo lo hace, ¿ya? Pero de preferencia sí es bueno aprender a usar el graduador. Bien, entonces aquí tenemos el punto A, 10 metros sur, 40 grados oeste, ¿ya? El oeste está acá. ¿Por qué nosotros no marcamos acá? No, porque nosotros empezamos del sur. Entonces, sur, claro que el ángulo va en sentido antihorario a la flechita, pero recuerde que si nosotros decimos 10 metros, me muevo hacia el sur, luego cojo mi vector 40 grados hacia el oeste. ¿Sí me ve la manito que tengo puesta aquí? Esta manito, ya. Entonces digo, 10 metros de mi radio vector. Entonces, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta aquí, ¿sí? A escala. Digamos que cada línea sea 1 metro. Entonces, tengo 10 hasta aquí. Ahora, desplazo, ahí está la manita otra vez. Bueno, la flecha o manita. Desplazo mi vector 40 grados hacia el oeste y lo tengo aquí. ¿Estamos? ¿Sí me cachan? Sí. Ahora tengo el punto B. El punto B me dice 4 metros, que es la longitud de mi radio vector, 4 metros norte, 4 metros norte, 30 grados este. Este es el norte y este es el este, ¿verdad? Entonces, a ver, subo. 1, 2, 3, 4 metros tengo aquí, norte, ya estoy en el norte. Ahora me dice que me desplace 30 grados hacia el este. 30 grados hacia el este, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi ángulo, que es el rumbo, ¿sí? Está súper fácil. Esto se utiliza mucho en lo que es navegación. Ahora, el punto C. Me dice 8 metros sur. Bien, tengo 8 metros sur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros hasta aquí. Y me dice que me desplace 20 grados hacia el este. Entonces, 8 metros sur, 20 grados hacia el este, porque el este está acá. 20 grados este. Y aquí tengo los 20 grados. ¿Ya? Ahora, por último, el D. Tengo 6 metros norte, me dice, 6 metros norte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros al norte. Y me dice que me desplace 60 grados al oeste. El oeste está a este lado, ¿cierto? A la izquierda. Entonces me voy a desplazar 60 grados hacia el oeste. ¿Ya? Y aquí trazo mi radio vector. Creo que está bien entendido esto, ¿verdad? Sí, dice. Bien, ahora simplemente aquí es determinar desde la gráfica cada uno de los puntos, ¿sí? Por ejemplo, en el punto A tengo
Me dice, a ver, sí, yo tengo 100 kilómetros del radio vector y son 40 grados. Bien, voy a ubicar 100 kilómetros al norte, ¿verdad? Porque primero tengo que poner norte o sur. Nunca va primero este o oeste, no. Siempre va norte o sur. Bien, tengo aquí los grados, entonces quiere decir que del norte se ha desplazado hacia el oeste. Bien, 100 grados norte, 100 kilómetros norte, ¿sí? 40 grados oeste, y es esto. ¿Ya? Ahora el B, aquí ha faltado los grados, ¿no? Entonces, B, error de impresión. Este es el libro de Vallejo Zambrano, de la Poli. Bien. A ver, entonces tenemos 80 kilómetros sur, ¿sí? 80 kilómetros sur. Ah, y aquí me dice 45 grados. ¿Cuántos grados se ha desplazado acá? Si está aquí, tengo que calcular este ángulo de acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí me deja en blanco, porque yo tengo que poner este valor. Bien, entonces, si yo tengo 90 grados en este cuadrante, 45 grados es el dato que me da. Entonces son 90 grados menos 45 grados, que me da 45 grados oeste, ¿verdad? Sí estamos. Entonces aquí me dice 45 grados, que es el dato que yo tengo aquí, pero todo este cuadrante vale 90 grados. Menos 45 grados, esto me da 45 grados, porque 45 más 45 me da 90 grados. Entonces, tengo 80 kilómetros sur, 45 grados oeste. ¿Estamos? Sí, listo. Ya. Bien, los demás, la C. Punto C, 120. Me dice 120 kilómetros norte. ¿Cuánto? 112, ¿no? 120. Vemos que sea por aquí. Aquí que sea 120. Aquí, que es el más largo. Ahora dice que me voy a desplazar hasta el este. Pero aquí me da el dato de 15 grados. El mismo procedimiento. 90 grados menos 15 me da 75. 90 grados menos 15 me da 75. ¿Sí? Grados. ¿Sí? Y es por eso que tengo 120 norte, 75 grados este. No puedo poner 15 grados de este, porque tiene que ser desde el norte, partiendo desde este eje hasta hacia acá, ¿no? Hacia el este. Entonces, por eso es que tomo de referencia este dato para poder sacar el ángulo que va aquí, ¿sí? Y bueno, en este está fácil, son 60 kilómetros sur, 70 grados este. Está fácil, simplemente voy 70 kilómetros sur, 70 grados este. Y listo. Bien, la resolución de triángulos rectángulos la veamos en la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, listo. Sí, yo les voy a mandar unos ejercicios, ya les voy a activar en la plataforma unos ejercicios de coordenadas rectangulares y polares para que usted se siga entrenando en este tema, ¿sí? Para que quede muy bien entendido y aprendido este tema de vectores. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, listo. Bien, que tengan una linda tarde. Hagan los deberes. Buen provecho. Nos vemos la siguiente clase, o sea, mañana. Chao, chao. No, hasta luego, Lisian. Chicos, chao. Chao.